hoy en este día a esta conferencia que el doctor Eugenio Fillol Llavé pues nos va a dar con una experiencia vivida desde hace ya... No es conferencia, es charla, son charla, bueno, pasemos charla una charla. Testimonio. Bueno, pero antes de eso, a todos los asistentes voy a dar una semblanza de lo que el doctor Eugenio pues ha estado aquí tanto en el CIMBESTAB y una trayectoria de toda su... en la ciencia, ¿verdad? Todo lo que ha hecho en la ciencia de investigación. Licenciado en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965, maestro en Ciencias por el Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en 1966, doctor en Filosofía por la Universidad de Chicago, Illinois, Estados Unidos en 1970. El doctor Eugenio Fillol se incorporó al Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB en 1971. Es uno de los fundadores del Departamento de Matemáticas Educativa y de la disciplina en los países hispanoparlantes. Fue jefe del Departamento de Matemática Educativa en 1990 a 1993. Entre los grandes programas nacionales e internacionales que ha diseñado está el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, cuyos grandes aportes son la difusión de la disciplina de la matemática educativa en todo el país y su repercusión en los diferentes niveles educativos del sistema educativo nacional. Ha formado 18 doctores en ciencias, 61 maestros en ciencias, 11 alumnos graduados en espacialidad. Ha sido distinguido con múltiples reconocimientos de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en el 99. El Departamento de Matemática Educativa en su 25 aniversario hizo un reconocimiento por sus aportes a la investigación de la disciplina en 2000. El CIMBESTAB le otorgó el nombramiento de investigador emérito en 2002. La Universidad de Valencia, España, hizo un reconocimiento por sus aportes a la disciplina. La Universidad de Sonora le otorgó el doctorado honoris causa en febrero de 2011. La Universidad Pedagógica Nacional lo homenajeó por sus aportaciones a la investigación y desarrollo de la matemática educativa en 2012. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le otorgó la medalla Maestro Remigio Valdés Gámez por su trayectoria en el ámbito de la educación de la matemática en el 2013, entre otros. Este renombrado y reconocido matemático es también un referente del movimiento del 68. El doctor Fillol fue profesor de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en 1964 a 1968. Junto con otros profesores como Alberto Castillo y Yeli de Gortari, entre otros, formaron la coalición de maestros de enseñanza media superior y superior pro libertades democráticas con profesores y algunos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, como Raúl Álvarez Garín. Esta coalición era, y podría decirse, la equivalente al comité de huelga de la UNAM, también de profesores y estudiantes. Su indiscutible liderazgo dentro de la coalición lo llevó a tender puentes con otras voces y posturas, construyendo organizaciones en defensa de los incipientes civiles, libertad de expresión, de manifestación, etc. Por ello también fue perseguido. Nos congratulamos el día de hoy, ya que el doctor Fillol fue quien inauguró y dio inicio al ciclo de conferencias Ciencia, Cultura y Sociedad en el año de 2012, cuya organización fue impulsada por un grupo de trabajadores que actualmente algunos de estos nos encontramos en el comité ejecutivo del sindicato. En dichas conferencias se contó con la valiosa participación de personalidades como el doctor Lorenzo Mello en esta ocasión, Paco Ignacio Taibo II, el Fisgón, Claudia Sheinbaum, entre otros. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al doctor Eugenio Fillol con un aplauso. Y bueno, pues yo le hice la pregunta al doctor diciéndole qué tiempo le pudiéramos otorgar y me dice, si a los 15 minutos se duermen, pues yo creo que es más que suficiente. Pero doctor, tiene usted, pues bueno, le voy a decir que una hora, pero bueno, este foro es para usted, esta charla como usted así le dice. Adelante. Le voy a decir lo que siempre se dice y será lo único normal que diré. Que agradezco la invitación, agradezco al secretario, supongo que es el secretario general Juan Manuel Osorio quien me invitó. Fue el secretario de Cultura y Desarrollo Social Reinaldo García Vidal, y también agradezco a Arturo Torres, secretario de organización, que no debe estar aquí, pero que tiene que
que ver mucho con matemática educativa, ¿verdad? Eso es lo único normal que voy a decir. Además me voy a mover. Acepté esto a pesar de que no he querido hablar nunca de esto ni con mis hijas. Y es un poco por el manoseo que se ha hecho del 68. Manoseo lo vamos a tratar de entender un poco a lo largo de todo lo que voy a decir, pero los que quedamos vivos, todavía hay gente viva del 68 aquí, a muchos de ustedes no habían nacido, pero todavía hay gente viva, y los que quedamos vivos, como que a mi criterio, algunos de ellos, como yo no hablo, no caigo en eso, como que tratan de ver el 68 de acuerdo a lo que son actualmente y no lo que fuimos. En ese momento voy a hablar de cuando, voy a ver después dónde estábamos 10 años antes del 68, en el 68 y dónde estamos ahora. Eso lo tengo aquí en un punto que tengo que hablar y ya le puedo poner una palomita que ya lo dije. Bueno, yo estoy aquí porque era profesor. Era chiquito, pero era profesor, tenía 26 años en el 68, pero había sido desde el principio del 63 profesor de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Mientras estudiaba, ya les dijo que yo me terminé mi carrera en la UNAM en el 65, en el 66 obtuve el grado de maestría aquí en el CIMBESTAB. Entonces yo era un profesor en el 68, y como eso no es interesante para nadie, sobre todo para los que no estuvieron, los que no habían nacido, voy a tratar de hacer una historia de hechos, pero hechos que me constan a mí. No solo me constan a mí, sino que traigo los documentos de los cuales estoy sacando. Lo malo es que los documentos son privados, nadie los conoce, etc. Algunos de ellos, otros no. Pero voy a empezar a viajar en el tiempo y a ver si no nos perdemos, porque yo voy de un lado a otro. Voy a empezar por este documento que está aquí, este grandote, que dice así: H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Eberto Castillo, Eugenio Filloy, Elidio Gortari y Abel Hurtado, en nombre propio y en representación de la coalición de maestros de enseñanza media superior y pro libertades democráticas con domicilio en la Facultad de Ciencias, oigan esto, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad Universitaria Distrito Federal, respetuosamente decimos, y me voy a parar en lo que respetuosamente decimos, formulamos denuncia de hechos constitutivos de delitos y faltas oficiales cometidos por los altos funcionarios C, pues eso debe ser que comunitario, secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría; C, jefe del Departamento del Distrito Federal, licenciado Alfonso Coronel Rosal, son hechos, licenciado Alfonso Coronel Rosal; C, Procurador General de Justicia de la República, licenciado Julio Sánchez Vargas; C, secretario de la Defensa Nacional, recuerden esto, general de división, A, Marcelino García Barragán, para el efecto que previa a la investigación de estos hechos y la integración del gran jurado de acusación de la Cámara de Diputados, se convoque a una sesión extraordinaria de dicha Cámara. Bueno, eso es el principio de este documento. Ese documento lo firmamos Eberto Castillo, Eugenio Filloy, Elidio Gortari y un señor Abel Hurtado, que ya aparecerá en esta historia que voy a ir contando poco a poco. Pero déjenme orientarlos en qué marcos me voy a estar moviendo. Ya dije pues que las líneas de fuerzas, pues tengo que hablar del CIMBESTAB, estoy en el CIMBESTAB, pero también de la escuela, pues yo estaba en la Escuela Superior de Física
y de la Facultad de Ciencias en el 68, que jugó un papel muy importante en el 68, donde yo había estudiado la carrera de matemáticas y físico de 60 a 64, 60 a 65. Estamos en los 60, dicen algunos de ustedes no habían nacido. Pero voy a tratar de ver, yo estoy muy ligado, yo soy profesor en aquel tiempo, muy jovencito, pero era profesor. Pero Elí y Eberto eran más grandotes que yo, ya hablaré de Eberto cuando lo conocí antes, y a Elí cuando lo conocí antes, Elí de Gortari. Ellos eran mis maestros, como quien dice, no eran mis maestros, pero les había aprendido mucho. Pero tengo aquí, después de haber dicho que voy a hablar del CIMBESTAB, la escuela, la Facultad de Ciencias, tengo aquí una pregunta de por qué los estudiantes y profesores de ciencias jugaron un papel izquierdista en el 68. Eso es una pregunta que pues me la estoy haciendo y no la tienen ustedes por responder, no sé quién la pueda responder, pero es cierto, bueno, es cierto de acuerdo al relato que yo voy a armar, que las facultades de ciencias jugaron un papel izquierdista respecto a otras fuerzas que voy a tratar de, a lo largo de toda esta plática que voy a decir a ustedes, que jugaron un papel, digamos, menos izquierdista. El Partido Comunista, Partido Comunista de México, todos los grupos izquierdosos de la UNAM. Vaya, no digamos, voy a hablar mucho al principio del rector. El rector de la UNAM fue un papel muy importante en el 68. Ya verán ustedes que él es realmente el motor de casi toda la respuesta que viene después. Es Javier Barros Sierra, que era rector en ese momento de la UNAM, y hace una manifestación que no se había hecho nunca, y vemos contrahechos que voy a describir más adelante, de cómo se inicia, por qué se inicia todo este movimiento. Pero por qué es natural, yo estoy viéndolo no desde el... Hay dos órganos importantes aquí de los cuales hablar. El Consejo Nacional de Huelga, que es donde los estudiantes se integran. Voy a ver en algún momento dado, tengo por aquí, en qué momento y cuándo se integra el Consejo Nacional de Huelga. Y también voy a hablar aquí donde estamos, pues, estos cuatro que estamos haciendo esto, no lo hacemos como personas, sino lo hacemos como coordinadores de la coalición de maestros de enseñanza media y superior pro libertades democráticas. También voy a tratar de llegar ahí. Hay dos sitios, todos obviamente se fundan, las dos se fundan. Una se funda, vamos a llegar a ello como el 6 de agosto. Fíjense que estamos hablando realmente de muy poco tiempo. Aquí tengo otro documento que es una fotografía en la que sí estoy hablando ya con esta fotografía de personajes que ya están algunos muertos, otros medio muertos, y yo, que ya estoy medio muerto. Pero miren, en esta fotografía estamos en Huastepec, señores. Se ven ahí las palmas, el trópico, etc. Esto es exactamente julio del 68. Es algo que es un seminario que, y ahora sí voy a hablar de alguien del CIMBESTAB, de Samuel Dittler, que era presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, organiza en Huastepec, y en el que se dan algunos cursos en los que está Carlos Simas aquí, Carlos Simas ya, que también hablaré de él a lo largo del 68, y también de Samuel volveré a hablar. Bueno, Santiago López de Medrano, que también estaba y por ahí andaba hace un rato, pero también aquí está José Ribau Moraita, aquí estoy yo, Barbón, y aquí está
Luis Gorostiza, que por ahí anda, también es el mérito de matemáticas. Hay más, bueno, no está aquí, pero hay otro compañero mío del Departamento de Matemática Educativa que en ese momento estaba llevando los seminarios que yo estaba dando. Yo estaba dando el de álgebra lineal, Carlos Simas debía estar dando el de ecuaciones diferenciales. Carlos Perelló, también otro personaje que no está en la foto porque estaba obviamente haciendo alguna locura. Yo creo que estaba en la poza de Moctezuma ahí en Huastepec, que también estaba en el Departamento de Matemáticas en ese momento. O sea, estoy ya hablando de la participación real, porque van a ver que esta gente algo hizo para echar a andar el movimiento del 68, aparte de estar reunidos ahí. Espero que los que damos los cursos. Bueno, estaba Emilio Lluís, debía dar, los universitarios también estaban los universitarios, estaba Emilio Lluís y estaba también Cárdenas, que era mi maestro de álgebra en la UNAM. Era algo de la Sociedad Matemática Mexicana que se estaba haciendo en Huastepec, pues muy antes de todo esto. Nosotros nos enteramos de los hechos que ahora les voy a leer porque están aquí escritos, no porque lo haya leído en la jornada, que no lo creo, sino aquí están escritos. Bueno, muchas de las cosas que voy a decir, algunas están tomadas de la Wikipedia, ustedes las pueden ir a buscar. Pero un poco antes de todo eso nosotros estábamos reunidos ahí. Lo que pasa es que ahí también estaban algunos de mis alumnos, y entre mis alumnos que estaban ahí estaba Raúl Álvarez Garín, que jugó un papel muy importante dentro del Consejo Nacional de Huelga, dentro de los estudiantes, y es, digamos, de la gente con mayor experiencia que a mi criterio había dentro del Consejo Nacional de Huelga, y que pues su experiencia tenía que ver mucho con el trato real anterior, de los 10 años anteriores, de los que voy a hablar un poquito de todo ello, en su trabajo directo realmente con el movimiento obrero. Raúl era el único que tenía experiencia real de trabajo con el movimiento obrero. Trató intensamente durante el 68 que también el movimiento obrero se uniera al movimiento estudiantil y de los profesores y popular, porque realmente los padres, todo el mundo, ya tendré oportunidad de hablar de qué tipo de acciones hacíamos nosotros en los mercados, en las fábricas, etcétera. Era un movimiento popular, pero el movimiento obrero organizado pues apoyó, pero nunca se sumó. En el sentido de sumarse, ¿qué quiere decir? Que mientras los estudiantes y los profesores sí nos pusimos en huelga, ya veremos cuándo se determina la huelga nacional. Voy a llegar a eso, no es muy cercano, es alrededor del 6 de agosto, de 1968, y es en el casco, en la manifestación, que también voy a hablar de ella, en la manifestación que sale de aquí, de Zacatenco, y va directamente al casco, y donde se articula mejor el Consejo Nacional de Huelga, y Raúl Álvarez Garín ahí hablaba muy mal en público, en privado, ahí en las asambleas era buenísimo, pero en público era malón. Pero ahí dice que ellos se iban a la huelga nacional. Déjense que habíamos parado el POLI y la UNAM, que ya estaba parada desde el 4 de agosto, que se iban a la huelga nacional, y empezaron a sumarse a los comités de luchas que vinieron de muchas partes de toda la República, y se fueron sumando. De eso hablaré poco a poco, y voy a leer, y no se me pierdan porque voy a leer este documento, voy a volver a esta demanda, pero dice hechos, estos hechos que fuimos a testimoniar. Yo vengo aquí a testimoniar. Testimoniar era como los pueblos indígenas venían siempre, cuando tenían algún reclamo, venían a decir, venimos a testimoniar. Yo vengo a testimoniar algo que está escrito aquí, y que dice hechos. Es del dominio público, que en la mañana del 23 de julio, recuerden, estamos ahorita, apenas he hablado
He hablado de Huastepec, digamos a principios de julio, era el verano del 68. Es del dominio público que en la mañana del 23 de julio de 1968, un grupo de estudiantes de las escuelas vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, por causas baladíes, esto estaba redactado por alguien que sabía mucho, era abogado de la misma del mismo origen de la tribu que yo soy, era hijo de refugiados españoles. Por causas baladíes, tuvieron una riña con estudiantes de la escuela preparatoria Isaac Ochoterena. Esto sí lo pueden ir a leer donde quiera, porque esto es bien sabido. En las calles adyacentes a estos planteles es por la Ciudadela, y que con el pretexto de restablecer el orden intervinieron varios batallones de granaderos armados de macanas y bombas lacrimógenas que atacaron, o sea, aquí hay un error de dedo de ¿quién? Por allá, en forma bárbara y desproporcionada al desorden que trataban de reprimir, golpeando tanto a jóvenes estudiantes como a maestros que estaban en esa zona, esta medio la Ciudadela, e irrumpieron en los locales de las escuelas vocacionales 2 y 5, por ahí andaban, en donde también golpearon estudiantes y maestros que allí estaban, los desalojaron y tomaron posesión de esos planteles. Ese es el hecho número 1 que está en ese documento, y voy a ver si les leo el segundo y luego me regreso. Bueno, voy a leer dos que dice: estos hechos perpetrados por los granaderos de la policía que actuaron bajo órdenes de su jefe, el teniente coronel Alfonso Frías, por sí mismo configuraron delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada y lesiones. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, justificadamente indignados por los hechos ilícitos de la policía, eso dice aquí mi amigo, acordaron efectuar una manifestación pública para expresar su protesta ante el pueblo y ante las autoridades superiores para que fueran castigadas esas tropelías y excesos de la policía. Esta manifestación se llevó a cabo en la tarde, estamos ya en el 26 de julio, el 26 de julio, recuerden que estamos en el verano del 68, el 26 de julio, con pleno conocimiento de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, quienes recibieron aviso por conducto de los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENES, que había sido muy grilla, pero que en ese momento de corte es grilla. Dice, lo voy a parar aquí porque me voy a pasar al rector, pero miren lo que pasó también con las preparatorias, sobre todo la preparatoria nacional. A la misma hora se celebraba por otro rumbo de la ciudad otra manifestación con conocimiento de las autoridades para celebrar el aniversario de un hecho histórico de la Revolución cubana. Un grupo de manifestantes, queriendo hacer patente y notoria su protesta, se dirigieron a la Plaza de la Constitución al grito de "al Zócalo", y como la policía había sido previamente avisada por conducto de José Rodolfo Cerreros, miren qué hechos más, secretario general de la FENEP, según el propio jefe de la policía declaró el 27 de julio a la prensa, los esperaron escondidos en las calles de Madero y Palma, y a su paso por ese lugar los granaderos los agredieron brutalmente con el único propósito de golpearlos inmisericordiamente. Voy a parar ahí porque aquí tengo otro documento que es otra foto. Es otra foto que no es de entonces, sino es de un poco antes. Como esto, voy a hablar también de lo anterior, pues de modo, a lo mejor se hacen bolas, pero aquí no es historia, aquí es testimonio. Pero aquí, en esta foto, es cuando el general Cárdenas, es cuando la invasión gringa en Bahía de Chinos, que hubo una primera manifestación. Esta es la primera manifestación en la que el general Cárdenas habló en la plancha del Zócalo, sobre un camión, y dice: repudiamos la agresión yanqui, periodistas amigos de Cuba. Y estos periodistas, aquí dice,
Carlos Prieto y Raúl Prieto, que es Nikita Nipongo, pues para ustedes no debe significar nada. Al centro, pues por ahí anda Monsiváis, que no lo logro entender. Monsiváis, que es más conocido porque se murió hace poco, lo adoraron como a Juan Gabriel en Bellas Artes. Estaba aquí de joven, pero también están mis padres, también aquí son mis padres, y yo estaba por ahí, con la que después era mi novia y después mi esposa. En ese día no nos reprimieron. Para el día siguiente, que hubo otra manifestación, ya López Mateos dijo que se acabó, digamos, la fiesta, y nos mandó. No eran los granaderos, eran los bomberos que traían por las calles de Madero. Me paré porque era Madero y Pana. Por las calles de Madero nos soltaron a los bomberos con todas las manguerotas, tirando de un lado a otro para dispersarnos. Digamos, esta es como la primera represión anterior. Como yo estoy hablando de lo anterior, puedo irme hasta los 50, en que hay una matanza también en el Zócalo de enriquistas, de seguidores del general Enríquez Guzmán. Hay una matanza tan grande como la matanza del 2 de octubre, que es la que todo el mundo habla de la matanza, ¿no? La matanza del 2 de octubre. Y hago esto porque también quiero hablar un poco de nosotros antes, porque parece que el 68 todos éramos unos vírgenes en todo, pero no es así. Yo ya había estado en estas manifestaciones. Voy a decir más o menos dónde andábamos todos. Ya hablé de que Raúl ya había trabajado mucho. Raúl Álvarez Garín, que es muy importante dentro del Consejo Nacional de Huelga, que era estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Él tenía mucho trabajo, supongo porque toda su familia era, digamos, de origen muy izquierdista. También su primo Álvarez también lo era. Había trabajado mucho con el movimiento obrero y trató, con su experiencia, de intervenir. Ahora, en esta historia también hay unos presos políticos. Ya hay unos presos políticos en el que hay un documento importante que sale de este grupo que estamos aquí, puro matemático, pero vino Raúl y nos dijo qué decir, y se lo llevó a publicar, en el que aparecen por primera vez los 7 u 8 puntos del pliego petitorio que hace ya el estudiantado, y uno de ellos es, bueno, los granaderos, ya lo verán ustedes, destitución del jefe de los granaderos, etcétera, etcétera, pero sobre todo libertad a los presos políticos. Y es que ya hay presos políticos muy conocidos, entre otros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que vienen del movimiento ferrocarrilero, pues de la Semana Santa anterior, ¿verdad? También con ellos lo habían agarrado a Adolfo Gili, también Adolfo Gili, que todavía anda por ahí como amanuense del ingeniero Cárdenas. Cárdenas uno es el general y otro es el ingeniero, hijo es el ingeniero, Patemo. Bueno, trabaja en la asociación que fundó la madre de Cuauhtémoc. Y había más gente. Estaba Rico Galán, era un periodista también viene de la tribu de donde yo vengo, izquierdoso, que se le ocurrió junto con otros izquierdosos, que los traigo a colación porque tiene que ver con mi desarrollo, que también habían cometido la tontería de conspirar en el Café de La Habana. ¿Saben dónde está el Café de La Habana? Qué idiotas, pero está casi enfrente de Gobernación, ¿verdad? Imaginen la de orejas que había en el Café de La Habana. Pero ahí estaban ellos, y estaba Adolfo Gili también, ¿no? Pero también estaba, aunque poco así, estaba otro, el que fue mi jefe,
en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que se llama MEDA, que lo traigo a colación porque resulta que yo estaba en el segundo de la Facultad de Ciencias, como en el 62, estamos hablando del 62, esto es el 62, y MEDA me iba a dar cálculo avanzado, y por eso no sé cálculo avanzado todavía. Bueno, como ya lo enseñé, ya lo aprendí, pero estaba santa de mata, como a los otros los agarraron, él no se aparecía, no dio clase todo el día, en todo el semestre, y digamos que no estudiamos nada de cálculo avanzado. Pero se llama Manuel Veda Vidal, acaba de morir, se fue de ser jefe allá a ser jefe en la UAN Azcapotzalco, y digamos un factotum de la UAN Azcapotzalco, por lo menos. Se acaba de morir, era más viejito que yo, me enteré ahorita. Cuando se murió tenía 86 años, y aunque no lo crean, tengo 73. Estoy por cumplir 74. Bien. Esto es, o sea, el movimiento del 68, todo el mundo dice que es muy espontáneo. Oigan, no vean la de gente que habíamos trabajado en los movimientos anteriores. Voy a tratar de ir, cuando siga adelante con lo que, fíjense que con lo que apenas estoy empezando agosto, esto es anterior, esto es antes de los que mandamos algo importante que debe estar publicado por ahí, debe estar en el libro, los 2 volúmenes que sacó Ramón Ramírez, el profesor que representaba a la Escuela de Economía de la UNAM en la Facultad de Ciencias en el 68. Él hizo una recopilación de todos los volantes, y estoy seguro que eso lo pueden encontrar ustedes en algo que publicó, en los 2 volúmenes que publicó y que han vuelto a reeditar hace poco. Bien, entonces yo dejé el recuento de los hechos que está aquí para que nos enteremos. Es que hay mucha gente que no... A la misma hora se celebraba lo de la manifestación de las autoridades, y esto lo traigo a colación porque yo también ya había trabajado, digamos, he participado en algún grupo organizado, nunca participé en ningún grupo organizado, siempre fui un disidente, pero sí participé en uno en el MAL. El MAL es el Movimiento América Latina, que era la defensa de la Revolución Cubana, y lo que nos dedicamos era a repartir la revista Bohemia, etcétera, etcétera, con todos los discursos de Fidel Castro por todos lados, por todas las fábricas, etcétera. Pero era un movimiento organizado que también tiene que ver con la clase izquierdosa ilustrada, porque ese movimiento, mal que bien, lo dirigía Pancho Millán. Pancho es Francisco Millán, y su pareja era Lozada, que había sido compañera mía en la prepa, pero habíamos estado pues repartiendo cosas, y alguno de nosotros lo había pepenado ya la policía, y eso me enteré muy bien cuando yo estaba leyendo a los ciegos, porque eran de saber que era yo muy bueno, y le iba a leer a los ciegos allá en lo que es todavía está la Biblioteca Nacional, digamos, en Mesones, en Isabel la Católica con Mesones, la entrada era por Mesones, y ahí me enteré que la habían agarrado a alguno de nuestros compañeros, y se lo dije al señor que manejaba todo este trato con los ciegos a los que nos íbamos a... Esto lo digo buenamente en abono de que, pues mal que bien, yo vi cuando agarraron a Demetrio Vallejo en la Alameda. O sea, mal que bien yo estuve cuando se reprimió con caballos en el Zócalo, sacaron los caballos al Zócalo a los estudiantes de la normal superior, pero la del DF, no la de Sinapa, sino la del DF.
Es decir, quiero decirles que no éramos unos señores que no teníamos alguna experiencia en el trato con movimientos, porque aquí el 68 todos hablan del 12 de octubre, en la matanza del 12 de octubre, y lo que yo me estoy fijando más es en el movimiento del 68, que no es solo en México, que realmente tiene cierto tipo de carburante en el mayo del 68 francés. Allá, pues ustedes lo saben, no sé si lo vieron, pero si lo saben, pero allí también los estudiantes se levantaron contra el estado de cosas, pero levantaron los adoquines y los tiraban estuvieron a punto de tomar la bolsa de París, y hubo un muerto. Bueno, así es allá. Aquí dicen que hubo bastante más, como 400. Eso es ya el 2 de octubre, y con el 2 de octubre solo voy a decir una cosita más, y bueno, dos o tres cosas más, pero me voy a ir más hacia el movimiento, que es el que me interesa. El movimiento, más que pues el resultado sangriento que tuvo el movimiento, y digamos las líneas de fuerza, si me da tiempo y ustedes me aguantan, las líneas de fuerza que me van a guiar, porque yo estuve en la coalición, yo era profesor. Había dos organismos, el Consejo Nacional de Huelga, con el cual yo tenía muy buena relación, porque los estudiantes de ciencias eran muy importantes. Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla eran muy importantes en la conducción de lo que hacía o no hacía el movimiento estudiantil, y yo pues estaba desde el principio. Ya llegaré a cuando fundamos la coalición de profesores. Yo estaba acá, y la relación con los estudiantes era muy a través de Raúl y de Gilberto. Todavía Gilberto anda por ahí del INEE, es un consejero del INEE, no sé qué quiere decir la otra E, evaluación. Por cierto, que buscando todo esto vi cuando golpearon a López, ¿cómo se llama? Al presidente del cual fue secretario de Educación, Zedillo. Cuando le dieron una paliza a Zedillo, lo pueden buscar en la Wikipedia. De eso yo no sabía nada. Sabía que él y su mujer querían mucho a Gilberto, precisamente por el 68. Ellos eran estudiantes de economía del Poli. Ellos eran del Poli. Entonces querían mucho a Gilberto, y claro, pues Gilberto fue subsecretario de Educación cuando él fue secretario de Educación. Bueno, entonces voy a avanzar un poco más para dejar un poco más de hechos conocidos, que los estoy tomando de aquí, no me los estoy inventando. Si quieren tomarle una fotografía a este documento, que es personal y nadie lo tiene, pueden tomarlo, pero está en todos lados. Si van a la Wikipedia, seguramente la jornada les dice más o menos lo que está aquí. Total, que me paré en la Revolución Cubana porque el mal, pero voy a seguir con el punto 5 de este documento, en que dice: un grupo de manifestantes, queriendo hacer patente y notoria su protesta, se dirigieron a la Plaza de la Constitución al grito de "al Zócalo", y como la policía había sido previamente avisada por conducto de José Rodolfo Cebreros, secretario general de la FENET, según el propio jefe de la policía declaró el 27 de julio a la prensa, los esperaron escondidos en las calles de Madero y Palma, con lo cual yo en Madero y Palma, a mí también me escondieron, pero un tiempo atrás, un poco antes. Escondidos, estos granaderos los agredieron brutalmente con el único propósito de golpearlos inmisericordiamente, según se evidenció en las numerosas fotografías publicadas por la prensa de esta ciudad el día 27 de julio de 1968. Y quiero aquí pararme
porque Carlos Simas también jugó un papel en el 68, todos jugamos algún papel en el 68, pero Carlos Simas, algunos de ustedes sí lo conocieron, otros, pues Carlos ya se murió hace algún ratín, pero Carlos Simas pues era, pues, se llama Carlos Imas Yanque, el Imas es vasco y el Yanque es alemán, porque, bueno, ella sabe muy bien porque era hijada de la madre de Carlos. ¿Cómo se llamaba la madre de Carlos? Hildegard. Bueno, pues con esa mezcla, el tipo de primero era alto y además bajo. Y además de todo, tenía el pelo color arena. Y no sé si cómo tenía los ojos, porque nunca se los vi, pero debía tener los ojos claros. Bueno, para alguien así, pues es notorio, ¿verdad? Pues él, junto con, estoy hablando de fotografías de golpeados, pues él en una manifestación que ya salió del Museo de Antropología, porque la que voy a contar del 6 de agosto sale de aquí mismo, sale de aquí, de la mera esquina de la que estamos, un poquito más allá porque sale de Zacatenco. Él sacó una bola de volantes para repartir entre todo el mundo, llevaba su coche viejísimo, lo dejó ahí en el estacionamiento de Antropología, sacó todas esas cosas y se puso a repartir una fotografía, de estas fotografías que es muy conocida, la pueden buscar en la Wikipedia. Es una fotografía en la que hay un estudiante, es universitario, es de los universitarios de las preparatorias, en que está con sus útiles escolares y hay un sardo que le está tratando de pegar así con la culata, con la bayoneta calada. Creo que basta. O sea, hay un símil ahí que tiene que ver con las bayonetas caladas, pero esa fotografía es muy famosa, la pueden buscar en la hemeroteca, pero nadie va ya a la hemeroteca. Entonces vayan a la Wikipedia y verán que sí, pero lo traigo a colación por Carlos, que lo estaba repartiendo, pero también por quien lo había impreso. Y lo había impreso, ¿quién lo había impreso? Está por ahí, se está escondiendo. Tacho Guevara, el padre de Guadalupe Guevara, que era muy amigo de Carlos y de otros más, pero era comunista, era un impresor comunista que hizo la impresión y que Carlos estaba repartiendo en esta manifestación, que obviamente debe ser, no es la del 27 de septiembre, que es la manifestación del silencio, sino la de una anterior. Y ustedes pueden ver el volante porque es un volante, está tomado de una fotografía. El volante quizás a lo mejor esté en la recopilación que hizo Ramón Ramírez, de la cual ya les hablé. Pero Carlos está repartiendo eso, hay un tipo de esa naturaleza entre todos que éramos prietos. Pues resultado de eso es que cuando volvió a recoger el coche, lo llevaron pues a Bucareli. Bueno, a Bucareli enfrente lo tomaron preso. O sea que también tuvimos presos, y muertos, pero presos también. Bueno, Manolo Meda también estuvo preso. Manolo Meda también debió ser por sus anteriores andanzas, que ya les digo, con Rico Galán y todos, con los presos políticos. Manolo Meda, ya hablé de él, es el que me daba cálculo avanzado allá y que no me dio nada, pero lo pepenaron también y lo metieron y no solo eso, sino que le dijeron que yo era un maldito. Bueno, él me dijo a mí que les dijera. No, me confundían, eran muy malos. Me confundías con pues no sé por qué tengo cara de director, me confundían con el director de la Escuela Superior de Física. Pero me confundían un poco porque también en el grupo con el que yo trabajaba había otra gente que era de la Facultad de Ciencias, matemático, que era primo de Poncho Millán. Era un Millán, pero de primo.
y que había estado en Berkeley. Y como yo había estado en UCLA en el 66 y tenía un seminario en Berkeley, pues se ve que no les daba bien la información, y entonces decían que le habían dicho a Meda que me iban a agarrar, y no me agarraron. La verán, esa historia la voy a contar poco a poco, pero la voy a contar. Nunca me agarraron. Yo no sé si iba preso. Bueno, pues voy a leer, estaba en el punto 5 y los manifestantes que se vieron así agredidos de manera injusta huyeron, unos replegándose hacia el hemiciclo Juárez, a donde se encontraba el otro grupo de manifestantes, y hasta donde fueron perseguidos por la policía en ese lugar. La policía arremetió de nuevo contra todos indiscriminadamente, golpeándolos con sus armas y efectuando numerosos y arbitrarias detenciones. Otro grupo se replegó hacia la zona de la preparatoria 3, que en ese momento salían de clases, según declaró a la prensa el licenciado Roberto Alatorre Padilla, director de ese plantel. Tanto los manifestantes como las personas que se encontraban en el hemiciclo a Juárez y los estudiantes de la preparatoria 3, ya estamos con el bazucazo, estamos llegando al bazucazo, con el cual va a salir el 1 de agosto el rector hacer una manifestación. Se replegaron a la preparatoria y, no teniendo otro remedio de evitar la injusta agresión de la policía, iniciaron su defensa tratando de repeler la agresión. Desde ese momento la policía y quienes les habían dado las órdenes, y están mayúsculos, actuaron como si las garantías individuales estuvieran suspendidas. Allanaron domicilios de particulares, entre ellos las oficinas del Partido Comunista Mexicano, ubicados, ¿saben dónde? En Media 186, a gran distancia del lugar de los hechos, y el local de la imprenta donde se editaba su periódico, El Machete, en los lugares, no sé si era El Machete, yo creo que sí era, en los lugares de los hechos y en otros muy alejados. Aprendieron a muchas personas que ni siquiera habían participado en ellos, los cuales se encarcelaron y incomunicaron durante varios días. De los hechos, pues aunque nunca la hayan oído, pues es cansada, pero pues voy a terminar nada más con el punto 6. La indignación de los estudiantes y provocando por las agresiones de los policías fue un aumento por el acoso y las nuevas agresiones en que fueron víctimas. Estos hechos culminaron con la intervención del ejército que asaltó en la madrugada del día 30 de julio, miren, estamos en el 30 de julio, las escuelas con armas y pertrechos de guerra, y llegó al extremo de derribar, ahí está, derribar con un cañón antitanque con explosivos TNT llamado bazooka la puerta de la preparatoria 3, que es la misma que la 1, la 1 que es San Ildefonso, es donde estaba la preparatoria la nacional, que es donde por ejemplo estudiaba mi compadre López de Medrano, que por ahí andaba, detrás de la cual se dice que habían numerosos estudiantes. De esta forma, con la intervención de la policía y el ejército, fueron allanadas las escuelas, y con el uso ilegal del ejército se rompió no solo la venerable puerta de la preparatoria 3, sino todo el orden jurídico. En el mismo día que se tiró la puerta de la preparatoria 3, que da a la calle de San Ildefonso, ya saben dónde andamos, con un tanque, y se deterioró la pintura del mural de José Clemente Orozco, también fueron tomadas por el ejército. Fíjense, ya fueron tomadas, eso es el 30 de julio, ya fueron tomadas por el ejército las vocacionales 2, 5 y 7, o sea, del poli. La 7 es la que está, yo creo, en Tlatelolco, ¿no? Todavía está en Tlatelolco. Bueno, la 7 es la que estaba en Tlatelolco. Ahí estaba un miembro prominente, daba clases, lo pueden ir a ver llorar. Aquellos que quieran ir a ver llorar pueden ir al memorial del 68. ¿Saben dónde está el memorial del 68? Está en Tlatelolco. Pueden ir a ver a llorar. Claro que está llorando cuando ya en la Plaza de las Tres Culturas matan a una de sus alumnas. Voy a referirme un poco de él después, porque él sí
él sí habla al final de la manifestación del silencio, habla en el Zócalo, ¿no? Voy a pasar a algo que voy a ir más rápido. Barrosierra dice, esto está tomado también de la Wikipedia. Barrosierra sale en defensa de la UNAM y marcha con miles de estudiantes. Esto es el 1 de agosto, ya estamos en el 1 de agosto de 1968. Miles de personas se preparaban para marchar de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, al Zócalo en protesta por la violación a la autonomía de la Casa de Estudios y la violencia gubernamental ejercida contra alumnos de esa institución y del Instituto Politécnico Nacional. Esa era la ruta inicial, pero finalmente, ante la posibilidad de una represión militar, el punto de retorno a la universidad fue el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas. Voy a saltarme un poco y voy a tratar de qué dijo Barrosierra. Barrosierra también va a volver a aparecer en nuestro relato, porque el relato tiene que ver conmigo, y ni modo va a volver a aparecer cuando era rector y llamó al levantamiento de la huelga en cierto momento que más adelante va a ocurrir. Pero lo que sí es interesante, y lo tengo puesto en amarillo, es que ahí pues, me salto varias cosas. Dice, otro reporte de la Secretaría de Gobernación. Estoy hablando de la manifestación del rector. Otro reporte de la Secretaría de Gobernación que tiene gran importancia porque documenta la aparición en esos días del grupo que en 1971 alcanzaría notoriedad con el nombre de Halcones. Da cuenta que el 1 de agosto de 1967, este es el 1 de 68, al mismo tiempo en que inició la marcha, esto es el rector, es la marcha del rector, están allá por el sur. A las 16:30 horas arribaron al Zócalo 8 camiones del Departamento del Distrito Federal con 260 hombres del Servicio de Limpia y Transportes, quienes en caso dado actuaban como elementos de choque en caso de los ataques de los estudiantes. Hoy me voy a saltar y me voy a decir lo que dijo Javier Barrosierra, que realmente se portó como lo que era. Ya ven que se llama Sierra, era sobrino de Justo Sierra, nietos, sobrinos. Es que voy a hablar de varios de la dinastía Sierra. Es que estamos hablando de gente que viene del liberalismo mexicano del siglo XIX. Aunque no lo crean, Porfirio Díaz fue liberal contra los conservadores, pero había también gente con él que eran liberal, y uno de ellos evidentemente son los Sierra. Y los Sierra también van cuando llegue al momento en que ya estemos actuando dentro de la coalición, hay alguien que es nieto de Barros Sierra, que es hijo de Catita Sierra, que participa con nosotros mucho, con el grupo que yo trabajo ya dentro de la coalición, haciendo las cosas que más adelante veremos. Pero voy a tratar de encontrar rápidamente lo que dice Barrosierra. Les diré una anécdota de Barrosierra para ver. Era un tipo realmente muy bien, digamos, extraordinario en cuanto a su personalidad, su manera de vestir y demás. Aquí dice que, sin embargo, cuando ya se están regresando de la manifestación, voy a leer lo de Barrosierra, pero tengo aquí señalado, ese día también, es el 1 de agosto, se inició la conformación del Consejo Nacional de Huelga, Universitarios y Politécnicos unidos con estudiantes y maestros de Chapingo y La Normal, daban comienzo a su lucha organizada contra la represión y el autoritarismo, y crean, vamos a ver cuándo se cimenta el Consejo Nacional de Huelga, pero este es el momento en que incluso Barrosierra habla de eso. Bueno, Barrosierra va a aparecer un poco después, porque estando yo en la coalición y hay un llamamiento
a levantar la huelga, pues algunos hasta lloraban ahí. Y tuvimos que formar una comisión para hablar con el rector, y el rector en ese momento nos dijo, pues una cosa es que uno llame y otra es que lo acaten. O sea, que una cosa era llamar a que se levantara la huelga y otra es que ustedes lo acaten. Voy a decir a quién lloró y todo. Ramón Ramírez, este profesor de la Facultad de Química, que hizo tan buena labor. Luego de la violenta toma de las preparatorias de la UNAM y las vocacionales del IPN por policías y militares, la cual incluyó el disparo de una bazuca que destruyó el portón principal de San Ildefonso, el rector de la UNAM declaró, está entrecomillado, durante casi 40 años la autonomía de nuestra institución no se había visto tan severamente amenazada como ahora. Recuerden que Barros Sierra, antes de ser rector, había sido también secretario de Comunicaciones con López Mateos, y que cuando iban en tren, porque en aquel tiempo iban en tren, cuando fueron a lo de la Constitución del 5 de febrero, a conmemorar el 5 de febrero de 1917, iban todo el gabinete, y entonces pues, pasaron de un vagón a otro, y entonces le dice el que era el secretario de Gobernación, le dice: primero los sabios. Barros Sierra realmente sabía matemáticas, tiene un libro con alguno de mis maestros de matemáticas. Y él dice: no, primero los resabios. ¿Y quién era el secretario de Gobernación? En el 68. ¿Y quién era el presidente? Es que estamos antes, estamos con López Mateos, ¿no? Estamos con López Mateos. Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz le dice: primero los sabios al secretario de Comunicación, y él le dice: no, primero los resabios. Yo les quiero recordar quién era Díaz Ordaz, porque cuando yo era pequeño, tenía 12 años o algo así, iba a comer flautas a cierto sitio de Ermita Iztapalapa, y pasaba por una peluquería que decía, que entró alguno de mis compañeros, el Pulga, a cortarse el pelo, y decía: aquí somos católicos y anticomunistas. Eso estaba en moda, el anticomunismo estaba en moda porque aquí había una conspiración comunista también en marcha. Pero aparte estaba un cartel en el que había una promoción de la campaña de Díaz Ordaz para ser presidente. Y estaba Díaz Ordaz con un señor venerable, porque tenía el pelo blanco, estaba hincado, le estaba besando la mano, y abajo decía, era el padre y Díaz Ordaz, y abajo decía: quien supo respetar sabrá mandar. Miren nada más lo que nos mandó. Debió respetar mucho a su padre. Pero voy a volver, estoy con Barros Sierra. En Barros Sierra, lo que dijo antes, la manifestación, que es importante, yo creo, culmina así una serie, culmina así una serie de hechos en que la violencia de la fuerza pública coincidió con la acción de los provocadores de adentro y de fuera de la universidad. La autonomía de la universidad es esencialmente la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura. Estas funciones deben respetarse. Los problemas académicos, administrativos y políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los universitarios. En ningún caso es admisible la intervención de agentes exteriores, y por otra parte el cabal ejercicio de la autonomía requiere el respeto a los recintos universitarios. Esto es antes de ese discurso del 31 de julio, la manifestación 1 de agosto, como decía. Esto lo dice el 31 de julio Barros Sierra. Ya les conté que andaban por ahí ya los halcones, ¿verdad?
por ahí ya andaban los halcones. Digamos, la represión tiene que ver mucho con quién era el jefe del departamento del Distrito Federal, que era el coronel Rosal, que aparte de coronel se decía licenciado, el licenciado coronel Rosal, y mucha de la represión salió de ahí, más del Estado Mayor Presidencial que protegía a Díaz Ordaz. La matanza de Tlatelolco está muy bien documentada, hay muy buenos videos sobre cómo están tirando desde arriba, precisamente de relaciones exteriores, desde arriba de alguna de las cosas, cómo están llegando los tanques. Entonces la matanza de Tlatelolco, con aparentemente muchísimos muertos, pero que oficialmente fueron 400, y solo me voy a referir al primo de Luis Teresa Millán y de Poncho Millán, que estaba ahí y se subió en el Chihuahua cuando empezó a haber la represión, se refugió abajo, hasta arriba, con algunas familias que los acogieron, y cuando bajó, es el único testimonio que tengo yo que hubo muertos, claro que hubo muchos muertos, pero él bajó y llevaba tinta china y le tomaba los muertos que estaban en las escaleras, les tomaba la huella digital con la tinta china que él llevaba. Bueno, es que les digo que en Berkeley, quién sabe qué había hecho, que me lo confundían conmigo. Bien. Pues como que ya estamos en el 1 de agosto del 68, ¿no? La manifestación, esto también está tomado de la Wikipedia. No, esta es la del 5 de agosto, estoy hablando de la de acá, la del 5 de agosto, ahora sí estoy hablando del mismo. Porque después de esto y de la indignación que creó entre todos nosotros, y lo que mandamos, nos retachamos y nos organizamos el profesorado del Poli primero que nadie, y armamos la coalición esta que se llama de profesores en la ESCA, en el casco, en el auditorio de la ESCA, en el que ahí ya estaba el líder Gortari, pero el líder Gortari es que daba alguna clase en la Escuela Nacional de Biología, supongo que de filosofía de la ciencia o de algo así, porque ya se verá que él está muy compenetrado con algunos de los grupos que se mueven alrededor del desarrollo del movimiento del 68. Pero ya estaba él ahí, y ahí nos organizamos yo iba como representante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en fin, había representantes de todos lados, y de ahí es donde surge precisamente una terna en la que está alguien que debe ser el representante Abel Hurtado, que debía ser el representante de la Escuela Nacional de Biología y que supongo que pertenecía al Partido Comunista por lo que después pasó. Pero en fin, nos organizamos el 4 de agosto y el 5 de agosto organizamos junto con los estudiantes del Poli, de Zacatenco de hecho, organizamos esta manifestación del 5 de agosto que va de Zacatenco al casco, y ahí me veo yo a mí mismo con el director del Poli. ¿Saben ustedes quién era el director del Poli? A ver, ustedes que sí lo conocieron. En el 68, ¿quién era el director del Poli en el 68? Maciel Higuera. No, Wilfrido no, el que fue después el que fue nuestro director acá después de Rosenberg, él era el director, era un hombre obviamente que venía de su laboratorio ahí de la Escuela Nacional de Biología, no sabía nada de todo este relajo, y de repente le caemos de que queríamos, de que estábamos haciendo una manifestación, de que le hablara a Gobernación para que nos diera permiso, y estábamos ahí
esto debe ser ahí, donde está la dirección, yo creo que tiene ahora está muy triangulada, debió tener alguna cosa con el ciclo. Estábamos ahí todos esperando a que Gobernación nos diera el beneplácito para hacer la manifestación. Fue directamente al casco, de aquí al casco, y es importante, no por lo que voy a decir ahora, porque digamos la encabezo yo, pero pueden ver las fotos, si pueden buscar las fotos. Voy con Dios y con el diablo al lado, y ellos son los que me protegieron. Dios era mi compañero de oficina de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que se llamaba Canals, y que obviamente estaba muy ligado al Opus. Pero al lado venía un señor con unos muñones que estaba muy ligado al Partido Comunista. Y así, bueno, como estoy relatando el 68, tal como yo soy testigo, yo no estoy haciendo historia, sino es la manera que yo lo viví, etcétera, etcétera. Estoy diciendo que yo salí. Pero lo importante de eso es en que ahí se dan un plazo de 72 horas para la solución de las demandas. En caso contrario, se irá a la huelga nacional, y eso lo dice Raúl Álvarez Garín ahí, en el casco, en un sitio que yo me acuerdo, una explanada que hay en el casco, donde terminó la manifestación. Raúl Álvarez Garín lee esto de que se iban los estudiantes a la huelga nacional, y eso es el 5 de agosto. Bueno, yo me eché varios documentos. Yo les decía que la argamasa de todo lo que estoy diciendo, como tiene que ver con varias cosas, y una de ellas es por qué los estudiantes y profesores de ciencias jugaron un papel izquierdista en el 68. Bueno, porque Raúl era izquierdista, llevaba una tradición izquierdista, yo venía de alguna tradición no muy izquierdosa, pero tenía una tradición izquierdosa. Bueno, Eberto Castillo, que después de la manifestación nos vamos a CEU y hacemos una reunión en la Facultad de Ciencias el 6 de octubre, los que ya habíamos constituido, los profesores del Poli, nos vamos allá a hacer una reunión en la que obviamente, pues, con esto de que de por medio había muchos grupos, ya Eberto Castillo estaba ahí. Eberto se presentó y se ganó la asamblea, no sé si ustedes lo conocían, pero se ganó la asamblea rápidamente, y ahí en el 6 se crea ya es muy largo, la coalición de maestros de enseñanza media y superior y pro libertades democráticas, en las que ya de ahí sale como quien dice un comité coordinador, que es Eberto Castillo, Eugenio Filló y Elide Gortari, que ya estaba ahí también. Pues Elide es un filósofo muy importante dentro de la UNAM. Elide Gortari es muy importante como filósofo de la ciencia, pero filósofo. Elide Gortari y Abel Hurtado, que ya venía desde nuestra reunión que tuvimos en la ESA. A ver, ¿cómo voy de hora para que... Ya estoy acabando, para que tengan preguntas, ya voy a acabar. Quería hablar de las mujeres en el 68, pero pues, nuestras compañeras no aparece ella. Fíjense que los hombres son los únicos que aparecen, somos 4 hombres, ¿verdad? Pues allá estaban muchas mujeres detrás de todo esto. Entre otras, Xochitl, no sé si logramos, que ahora fue la directora, hace poquito fue directora de... Sí, que la acaban, entonces no le hubiera pasado lo que le pasó ahora porque sabía mucho entonces. La directora general del Poli, la que la acaban de tirar, y que ahora está el NACTA, antes del NACTA estaba Xochitl, ella también estaba en la coalición, y en la coalición había muchas mujeres, sobre todo las de artes, que también jugaron un papel muy importante para tratar de contener a los grupos ya muy organizados que
se movían dentro de la coalición. Yo estoy hablando de la coalición nada más, en que obviamente había una gran presencia del Partido Comunista, del partido, bueno, el rector obviamente, estamos en la UNAM, claro que estaba, estaba el director del Instituto de Química, estaba, bueno, había profesores de la Facultad de Ciencias, también como profesor estaba Manuel Painter Sierra, que es otro, es nieto de Justo Sierras, y también su mujer también estaba ahí, y también estaba Ani Pardo, y que nos reuníamos mucho con Carlos Sheinbaum. ¿Se suena Sheinbaum? Bueno, también andaba, era una niña por entonces, pero Carlos sí era ya digamos una figura, por lo menos me parecía connotada del Partido Comunista. Le creían mucho en el Partido Comunista, pero había mucho universitario. De hecho estaba el secretario de la UNAM, que se acaba de morir hace poco, que ha sido todo, algo de relaciones exteriores, presidente de Banamex, etcétera, etcétera. El secretario de Barros Sierra estaba en la coalición. Acabo de decirles a alguien que lloró cuando fuimos a decirle, Ramón Ramírez, gente de la Escuela de Sociología, no solo de Economía, de Sociología. Había gente también de Filosofía, pero eran buenas gentes, ¿no? El asunto es que voy a hablar de él, pero de todas maneras, Luis Villoro. Pero es que en el caso de los estudiantes, Filosofía jugó un papel también, digamos, un papel encontrado con las fuerzas, digamos, de las facultades de ciencias. Estaba, pues todavía lo tomé hoy del Milenio, Luis González de Alba, alguien que también ha manoseado mucho el 68, era representante de Filosofía, pero el otro representante, que era Roberto Escudero, en realidad representaba a José Revueltas, que andaba por ahí, José Revueltas, que partía a cualquier organización que se le presentara por delante. En vez de, es un chiste, en vez de tener un proletariado sin cabeza, quería un estudiantado sin cabeza. Es un chiste porque ese documento también lo tengo, el proletariado sin cabeza, la primera edición de un proletario sin cabeza. Es uno de los revueltas más izquierdosos. Él se la pasó en una de esas que salió de las Islas Marías, estaba ahí. No sé dónde lo habían, pero sí, mientras salía de las Islas Marías rompía movimientos de izquierda. Voy a resumir porque ya estamos sobre la hora que había prometido. Ya me pasé, ya nomás me tomo 10 minutos y ya acabo. Voy a tratar de hablar un poco de la estrategia para que la coalición buscara una solución negociada que no entorpeciera el movimiento estudiantil. Eso es lo que tenía, digamos, toda mi relación con el movimiento estudiantil era a través de los de ciencias, y toda la estrategia es que la coalición buscara una solución negociada que no entorpeciera el movimiento estudiantil. Para eso pues hicimos una serie de acciones que voy a pasar a describir a grosso modo, bueno, una muy cómoda, que es la recolección de fondos para impresión de volantes. Los volantes se imprimían en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias jugó un papel muy importante para la coalición, porque la coalición se reunía en el primer piso, en el Salón 111, que es donde yo estudié matemáticas de la Facultad de Ciencias, de la vieja facultad, de la entonces Facultad de Ciencias. Recogíamos dinero para poder que se imprimieran, con los talleres de la Facultad de Ciencias, se imprimían los volantes de los estudiantes. Y nosotros salíamos, gente como Ani Pardo, Montserrat Gispert,
Manuel Painter, que viene de esta tradición liberal, que ya aquí era más que liberal, pero sigue siendo muy liberal. Manuel pues ahora es miembro del Colegio Nacional, ya es una figura, es un científico muy connotado, pero ahí vamos todos a los mercados y hablábamos con la gente en los mercados, y el que mejor hablaba era Manuel, ¿no? Bueno, y también Ani Pardo, también la madre de Claudia Sheinbaum, ¿le sonaba Claudia Sheinbaum? que es la jefa delegacional de Tlalpan hoy en día y digamos persona importante del movimiento Morena, pero también íbamos a interacción con los obreros en las fábricas, ahí íbamos menos. De hecho yo iba con Raúl López Gadín, y luego otras acciones que tomamos y que me voy rápido. Interacción con el Poder Legislativo a través del director del día, coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, con los cuales organizamos algo en el que, bueno, un diálogo, con esto de que el diálogo tenía que ser público, pues que fuera en la explanada, porque es una de las peticiones del estudiantado. Eso lo pueden leer acá en otro documento que tengo acá, que supongo que es muy conocido, pero que es la respuesta del Consejo Nacional de Huelga en el cuarto informe presidencial del 3 de septiembre del 68. Pueden ver que todavía hay una petición el 3 de septiembre al diálogo público. Pues nosotros organizamos que fuimos a ver en la noche al día, se llamaba Ramírez este hombre, el director del día, que también era el director coordinador de los diputados, y él nos dijo, había sido miembro del... ¿Cómo le llegamos? Porque había sido miembro del Partido Comunista Mexicano, aparte de que, bueno, a lo mejor mucha gente, ella era ya coordinador del PRI y era mano derecha en cierta manera del presidente, pero ahí nos dijo, pues qué bueno que están ustedes intentándolo, porque si no, todos nosotros nos vamos a llenar de, hizo así, sangrita, y así ocurrió. Pero voy al día siguiente, en que ya armamos el meeting, que es en la explanada de rectoría, ahí al lado de la biblioteca central, que llamamos El Queso, porque tenía una cosa de Chávez Moreno que parecía un queso de puerco, y le decíamos el queso de puerco. Estábamos ahí y no había manera en los movimientos siempre pasa eso, no había manera. Ahí tenía que hablar Luis Villoro, y Luis Villoro pues era muy bueno como filósofo y buena gente. A lo mejor ustedes lo conocen porque su hijo también escribe muy bien, pero Luis era un filósofo. Pues enseguida Marcelino Perelló, que es otro personaje. Ya hablé de Carlos Perelló. ¿Se acuerdan que Carlos Perelló trabajaba aquí en el departamento de matemáticas? Les dije que trabajaba aquí. Pues él también estaba en la Facultad de Ciencias, y alguna de las mujeres, precisamente la mujer que por lo menos le llevaba, no sé qué cuento tenía él, de que iba en silla de ruedas, porque cuando se levantaba estaba como yo, con el oxígeno. Quien le llevaba la silla de ruedas era una mujer que se llamaba Rosa Luz, y de apellido Alegría, que después se casó con un hijo de Echeverría, y no saben qué pasó después con Pepe López, ¿verdad? Algo pasó, pero ya ven cómo estoy hablando de lo que éramos y lo que fuimos y dónde estamos y dónde, no sé dónde anda Rosa Luz. Su padre sí se suicidó, pero ella pues no. Se suicidó públicamente. Bueno, organizamos eso. Estamos ahí, ya habíamos, bueno, yo no, pero había una bola de locos, los Cocho eran otros de ahí de mi tribu, Germinal y Flavio. Habían dinamitado varias veces la estatua de Alemán, pero tan así que estaba tapada en ese momento. En la explanada ahí estamos organizando, y claro, se apoderan del micrófono los estudiantes, y entonces Marcelino hace una cosa incendiaria
y el único del el legislativo que fue, porque también los invitamos, era alguien del PAN, que ni siquiera era legislador, sino que era pues suplente, era lo que después se llamó el jefe Diego, y aguantó. Usted tenía la barba más negra, tremenda, y miren, no vean todos ahí tirándole, y ese y él aguantó, ¿no? Y aguantó, señores, se le aguantó. El único que fue Diego Fernández de Ceballos. Y así acabó nuestra aventura con tratar de que mediara a través del legislativo para tratar de hacer algo sobre los presos políticos o sobre la destitución del jefe de los granaderos. Yo creo que eso era posible que lo hubieran hecho, no veía por qué no. En fin, había una serie de cosas que estaba fácil conceder, pero que no se concedieron, pero que era fácil conceder, y si se pedía a través del legislativo, pensábamos nosotros que sería una manera de que se pudiera entrar en una dinámica de negociación en la que el gobierno pudo entrar, quizás porque también había una fecha tope, que era el 12 de octubre, que es cuando se iniciaban las Olimpiadas de 1968 en México. Y el gobierno pues estaba muy presionado porque ya venía y tenía aquí suelto por todos lados. Después de la manifestación del silencio del 27 de septiembre, y se quedaron en el Zócalo para responder al informe de Díaz Ordaz el 1 de septiembre, 27 de septiembre, el 1 de septiembre, 27 de agosto, 1 de septiembre, se quedaron y pusieron en vez de bajaron bueno, no estaba la bandera, pero pusieron la bandera de huelga, etcétera, etcétera. Entonces tener eso y tener, estamos ya, fíjense que ya estamos en el 1 de septiembre y el 12 de octubre van a ser las Olimpiadas. Entonces toda esta manera de tratar de entrar en un tren de negociación pues estaba resquebrajando, porque ya había habido muertos. De hecho había muertos en el casco, porque en el casco, con eso de que en el casco eran muy aguerridos, porque vivían donde habían vivido las gaviotas, que es los estudiantes que casi no tenían nada que comer y dormían en los dormitorios, eran mucho más aguerridos y ahí ya había habido muertos en el casco, pero también había muertos en Madero, en el pleno Zócalo, de la violencia. Ya había habido muertos de los cuales no se ha hablado. Luego, después, pues tratamos de, como el profesorado trataba de apoyar y eso al movimiento estudiantil, tratamos de que usar los medios digamos fuertes para que se viera que dentro de lo que de nuestras expectativas, por qué apoyábamos o no al movimiento estudiantil. Y entonces me veo con Manuel Peinberg, Ani Pardo, y creo que estaba Montserrat Gispert en el despacho del Tigre. Sí, pero no Vidaurreta. Azcarra, el anterior, no el de ahora, el Tigre, ¿no? Me veo en el despacho y está el Tigre, y puedo decirles exactamente cuál es la fecha, porque está el Tigre con Jacobo Zabludowski al lado aconsejándolo, y Saldaña. Saldaña era un cuate medio izquierdoso que tenía un programa por ahí, ¿no? Entonces estaba el Tigre con eso, y nosotros pues diciendo, no, ustedes es que son, lo que pasa es que son unos desarrapados, que no sé qué, son, digamos, profesores muy malos, que no sé cuánto. Y dice, oigan, no, pues aquí estamos nosotros, digo, Manuel ya es doctor, yo soy maestro en ciencias, Ani también lo es, etcétera, etcétera. Pero bueno, y sé qué día es porque se levanta el Tigre está ahí con ustedes, se levanta, agarra un teléfono y dice, me acaban de comunicar que la Unión Soviética acaba de meter los tanques en Praga. Se acabó
la primavera de Praga. Entonces, pero no solo dice eso, sino ustedes casi dice, ustedes son los culpables. Sí, dice algo así bronco. Ustedes son los culpables de que los tanques soviéticos entraran a Praga. Bueno, el chiste es que sí se acordó hacer un programa, y ese programa creo que fue al día siguiente o dos, en que participó, no Luis Villoro porque lo descalificó no sé quién de los consejeros. El Tigre dijo, pues será muy bueno como filósofo, pero ante las cámaras uno se zurra. Eso dijo el Tigre. Entonces dijimos, bueno, Alberto no se zurra. Entonces Alberto Castillo fue el que participó. Tampoco Luis, pero habría sido obviamente otra cosa, pero digamos que fue un éxito lo de, convenció porque había un movimiento de profesores que apoyaba, etcétera, etcétera. Pero ya quiero ver qué otro tipo de cosas. Otra cosa que veníamos haciendo en la coalición era desplegados pidiendo la libertad de los presos políticos. Y el chiste de esos desplegados era el tono y la manera en que estaban escritos, que era muy cruda, dirigiéndose al presidente de la República, pidiendo la libertad de tal cosa, y que si no le decía, pues entonces le mandaríamos otro preso. El primero que, como el suegro de Raúl Álvarez Garín era Campa, porque él estaba casado en aquel tiempo con la chata Campa, pues el primero fue Campa, luego Demetrio Vallejo, luego tal. Pero el chiste de esos, ustedes los van a encontrar en la hemeroteca, el chiste de eso es la manera como están redactados, porque obviamente se escapa a cualquier retórica priista que viene. Otra cosa que vinimos haciendo los del Poli, todos, pero en realidad los del Poli, es que Díaz Ordaz, muy generoso, se nombró dos representantes de la presidencia, que eran dos cuates, Caso y de la Vega. Caso provenía de Reyes Heroles y de la Vega del PRI, de la Vega Domínguez. Caso era secretario cuando Reyes Heroles entonces era el director de Petróleos. Nos reunimos con ellos y ellos con los estudiantes, no solo con nosotros, sino ellos mucho con los estudiantes. De hecho, Marcelino y los demás están discutiendo con ellos cuando ya ocurre están discutiendo con ellos y se quedan en la casa de ellos cuando ocurre la matanza del 2 de octubre. Bueno, hay reuniones con Caso que era digamos, el cuate era el bueno y el malo era, el policía bueno y el policía malo. El bueno era Caso y el malo, malísimo, era un pelón que era de la Vega Domínguez, que hasta creo que fue director del PRI. Bueno, quiero llegar a otra cosa que hacíamos, que era vender los cuadros que nos donaban los... En la coalición había artistas que también estaban representados en la coalición y donaban cuadros y nosotros nos dedicamos a venderlos. Y por eso me salvé del 2 de octubre, pero quiero hablarles del 1 de octubre, porque estaba yo vendiendo cuadros para el movimiento. Y cuando me enteré que ya había, por todos lados había ambulancias, o sea, ya en cuanto empezó a haber la matanza, cuando el ejército empezó a disparar, empezó a haber ambulancias por todos lados. Pero el primero, pero se tiró al suelo igual que todos se tiraron al suelo, ¿verdad? Pero estoy el primero, junto con mi esposa ya. ¿Se acuerdan que yo tenía una novia con la que me iba a casar? Ya me había casado y ella también participa en el 68, con las mujeres del 68, y yo estoy sentado justo abajito así del Chihuahua. Y entonces nos ven Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara y bajan a saludarnos. Eso es el 1 de septiembre a la misma hora, porque los mítines siempre eran a la misma hora. A la misma hora bajan a saludarnos y yo les digo, oigan, algo así, oigan cabrones, no se dice eso aquí. No habíamos quedado que ustedes no estarían presentes en algo masivo, etcétera, sino que habría alguien que hablar. Ya saben quién habló, porque es muy claro quién habló. Ese muchacho aterrado que habló, que era algo de Corona del Rosal. Era el representante de Economía del Poli, uno de los representantes de Economía del Poli, de los estudiantes. Bajan
y me los vienen a saludar, oye, no habíamos quedado que usted está bien de acuerdo. Y entonces Gilberto me dice, ¿qué tienes miedo, güey? No, precaución. No, ya había muertos, o sea, ya era obvio que iba a haber una represión. Estaba el 12 de octubre ya encima, era clarísimo que pues, teníamos que ver cómo se hacía, lo que fuera, pero no estar todos juntos, que era lo que estaban haciendo ellos. Y si quiero hablar del miedo, porque ya ven que ahora estaba hablando del miedo y precaución, pues no saben lo que es el miedo, porque yo era joven, pero creo que era presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, y reunía a la Sociedad Matemática Mexicana en medio del 68 en minería, que es donde se inició literalmente la ciencia, física y matemáticas en México, en minería, que todavía la sociedad tenía algo que había tenido siempre, de siempre ahí, una cosa donde estaba en aquel tiempo la biblioteca de Sotero Prieto, reunía a la sociedad porque había una reunión normal de la sociedad, la reuní y todo el mundo tenía miedo de que yo estuviera ahí. El problema no es que ellos tuvieran miedo, porque si no, no irían y ya. El miedo es que yo estaba ahí. Y también les puedo contar que yo estaba en casa de Carlos Simas, yo ya me había cortado la barba. Si ven aquí, ay, ven qué guapo estoy allá afuera. Aquí tengo barba, ¿no? Aquí estoy feísimo porque tengo barba y largo. Yo la primera vez que tomó el ejército CEU, yo estaba con Eberto exactamente ahí en la facultad sentado afuera de la Facultad de Ciencias, y vinieron a decirle todos los estudiantes que protegían a Eberto que el ejército estaba en Copilco, que estaba ahí, los tanques estaban ahí, y entonces Eberto me dice, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo, pues no sé, ¿tú qué? Él me dice, pues yo me voy a defender al pueblo de México. Eso dijo Eberto. Yo dije, no, mira, es ahí vive Maru Ortiz, y voy a ir ahí, y entonces se ve qué va a pasar con el ejército. Y tomó el ejército, tomó Seúl. Pero Eberto, la próxima vez que veo a Eberto, y también eso lo puedo documentar, estaba ya, le habían dado una bola de golpes y estaba cerca de donde está la alberca, la alberca de Seúl, estaba también la clínica, alguna de las clínicas de Seúl, y él estaba en la clínica porque le habían dado una de golpes, y ahí lo habían llevado los estudiantes, y yo fui a verlo, y puedo documentarlo porque salgo yo en una película que se llama El Grito, y salgo yo ahí con él viendo a Eberto que estaba tratando de ver cómo lo sacaba de ahí con mis padres, etcétera, pero él quería cómo salir, entonces no había ningún problema. Pero también estaba yo, no crean que estoy perdiendo la brújula, esto de que estaba guapo, ahí estoy guapo, tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es que en cuanto toman Seúl, yo me corto la barba. Pero al cortarme la barba, para cortarme la barba tuve que poner a mi hija mientras me cortaba la barba, porque soy muy distinto. Vean ahí qué guapo estoy, mira qué feo estoy acá. Pero era tan así que estaba con mi mujer y con algunos de los otros, el Costerito. Costerito es el hijo de Isaac Costero, que también fue director del Instituto de Astronomía, que también participó mucho con nosotros. El doctor Costero también es importante, uno de ellos, porque es el primero que mete esto de la formación en los hospitales, ¿no? Bueno, estaba yo en casa, iba a casa de Carlos Simas. Cuando llego, pues no me reconocen los hijos, pero sí me reconoce alguien que estaba en el departamento de matemáticas, que se llamaba Raúl, y cuando salimos, no me reconocen los hijos, es que quiero hablar de los hijos de Carlos, quiénes eran antes y quiénes son ahora. No me reconocen los hijos, pero no me reconoce mucha gente, porque en el fondo sí cambió mucho, ¿no?
Si quieren, pues podríamos haber usado esta fotografía en vez de esta, sí son muy distintos. Pero al salir a Raúl me dice, oye, tú ya no tienes que venir aquí, ¿no ves que los pones en peligro? ¿Será? Sí, yo creo que sí. Entonces ahí tomé la decisión de no volver a dormir nunca en la misma casa. Y vaya que se puede. Se pudo. O sea, yo ya tomo precauciones para que no... Rápidamente a Edith lo agarran rápidamente porque iba a su casa y lo agarran a la vuelta a su casa. Y Eberto sí se ofendió más porque estaba escondido allá en Coyoacán. Incluso con Eberto me encontré en que le dije, más buscado estoy yo, te digo dónde nos vemos. Y nos vimos en la cafetería del Sanborns, en la cafetería, en la que da 5 de mayo, ahí nos vimos Eberto y yo, antes de que lo pepenaran a él, que ya lo pepenaron. Después él estaba escondido con alguien algún alemán que grababa música y que era música indígena, muy famoso, etc. Pero el miedo era muy importante, fue muy importante. Me acuerdo que el padre de Serín que estaba ahí dijo, oiga, ¿usted no tiene miedo? No, yo no tengo miedo. El padre de Serín Resillas, entonces era el director de la facultad en ese momento, el padre de Serín Resillas, que se había doctorado en París y que se había casado con Paris Tishnich, que era la madre de Serín, y también la hermana de Serín intervino. Estoy hablando también de las mujeres que intervino mucho y en el movimiento del 68. Y nada más me queda decir que lo que más pasó aquí dice el 12 de octubre de diciembre de 68 al levantamiento de la huelga del Politécnico en el UNAM. Yo estuve de asalto no asalto de mata, porque iba de casa en casa, o sea, no era tan terrible, ¿no? De hecho, hablaba con mi madre tenía ahí un código que ni yo entendía, porque sabía que tenía el teléfono, porque tenía una patrulla delante de la casa, en mi casa, donde yo estaba también. Yo me veía como mujer en los cines, que también me perseguían. Eran muy malos estos de la Dirección Federal de Seguridad. Pero bueno, que un poco para calmar, hablé al principio de que Dios me protegió, el Opus Dei me protegió, Canals bueno, no Canals, porque obviamente me fui a vivir unos 4 días mientras se calmaba más la cosa a casa de la mamá de Margarita Seguín. Margarita Seguín había estudiado conmigo el bachillerato, y la mamá era alguien que se había divorciado con un cuate que siempre andaba con sus tarjetas perforadas allá en la Facultad de Ciencias. Pero me pasé unos cuantos días y en cuanto pude organicé el salir lo más posible del DF, porque en el DF nos estaban buscando a todos. De hecho, pues hasta a los que sabían mucho los pescaron al final. Pero les digo, tenía también la protección de Dios, porque en el fondo él habló con el más malo de los malos, no con Gutiérrez Barrios, sino el más malo que después siguió. Y a mí no me perseguían. Entonces organicé la huida y me fui, pues, ¿dónde creen que me fui? A las tierras, no, a las tierras del secretario de la Defensa Nacional, general de división Marcelino García Barragán, que estaban obviamente en Jalisco, porque él tenía un rancho grandote, el Tecuán, pero se podía entrar al Tecuán, todavía se puede entrar al Tecuán. Me fui a la playa de Tecuán a instalarme durante un rato y estaba protegido por él. Regresé y ya todo el mundo me estaba instando a que yo levantara la huelga del Poli. Yo les decía, oigan,
pues usted quiere creer que soy, no puedo, no quiero, pero aparte no puedo, el movimiento es una cosa, yo no puedo. Pero en cuanto se levantó la huelga de la UNAM, se levantó la huelga del Poli, entonces yo decidí aceptar una serie de invitaciones que tenía para salir a estudiar. Vaya, me acogió, digamos, internacionalmente muchos matemáticos, y el 18 de enero de 1969 voy volando a Chicago, a la Universidad de Chicago, en la que me doctoré de 68 a 70, porque yo había estado haciendo mi trabajo de investigación, aunque ustedes no lo creen con todo este relajo, podía haber estado haciendo, llevaba ya mi tesis cuando llegué a Chicago y pude en un ratito terminar mis estudios. Estoy hablando de que acabo de ver el diploma, es el 22 de diciembre del 70, el 1 de enero del 71, ya estaba contratado por José Adem aquí en el Departamento de Matemáticas, y desde entonces pues soy miembro del CIMESTA. Y pues ¡pum!, se acabó. Pues doctor, su testimonio, como usted mismo lo dijo, es un testimonio vivido de esa época. Pero vamos a pasar a algún comentario, alguna pregunta que en este momento pudiéramos hacerle al doctor. Pues adelante. ¿Con levantamiento de manos, nadie? A ver, muchas gracias, doctor, por su charla, por su relato. Es muy valioso en el sentido de que, como bien lo dijo al principio, nos va a servir, sí, nos sirve a estas generaciones, a un gran número de generaciones como ejemplo y como pues un perfil para entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, como lo dijo. Y yo nada más quisiera resaltar la importancia. Usted comenzó a hablar del movimiento obrero, entonces hablar de la importancia de ese rescate de la memoria histórica que ustedes nos vienen y nos presentan, porque bueno, hoy en día somos resultado de todos estos hechos, y remarcar precisamente la importancia del movimiento, como usted lo mencionó también, no tanto de los hechos de la represión, ¿verdad?, que en fechas actuales la seguimos viviendo, pero sí resaltar la importancia del movimiento como tal y de ese enlazamiento del movimiento obrero, del sector estudiantil y del sector pues magisterial, ¿verdad? Que bueno, yo lo entiendo su charla como, bueno, este movimiento fue resultado de estas formas de pensar de estos sectores. Entonces sí, rescatar. Incluso de los normalistas jugaron un papel muy importante anterior. El movimiento de los normalistas de la normal superior fue muy importante antes del 68. También hubo un movimiento que se me olvidó decir, que es el movimiento de los médicos en el 66. Claro, entonces resaltar esta coalición, este movimiento, esta interrelación entre estos sectores y retomarlo para, bueno, en su momento, pues los cambios tan importantes que se pudieron llegar a dar en el país para pues tener una mejor calidad de vida y una mejor sociedad a ventanas de pues los hechos de la Guerra Fría, ¿verdad? Aún en estas fechas seguimos resintiendo pues estos eventos mundiales, ¿verdad? Y bueno, nada más dejarles una pregunta, si a consideración de usted y bueno, de los presentes, consideran que actualmente vivimos de una manera mejor o igual o peor a estos años, ¿verdad? De la guerra sucia, ¿no? De los 60s, de los 70s, porque bien sabemos que a raíz de esto, bueno, hay varios surgimientos de movimientos armados, ya vivimos por muchas represiones, incluso, bueno, a la luz de pues 2 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa,
La semana pasada también sale por ahí en el New York Times pues una denuncia, ¿verdad?, que ya ha llegado nuevamente a niveles mundiales con las mujeres de Atenco y, bueno, varios movimientos que se han venido dando desde esas fechas y que, bueno, a estas fechas pues continúa la represión y pues encubrimiento de los gobiernos por estas acciones, ¿no?, que desde entonces se llevan a cabo. Entonces, bueno, pues nuevamente agradecerle su charla y pues hasta ahí mi participación. Gracias. Yo solo digo que yo vine a testimoniar. Soy muy mal testigo de todo lo que está pasando ahora, porque mira que bien visto. Soy muy mal testigo de esto, entonces pues soy testigo de lo que fui. Y ahora pues tengo muy buenos sueños. Ya sé que hay muchos problemas, ya lo reconozco, etcétera, pero no soy yo, no estoy capacitado para hablar de simple y llanamente. Bien. Doctor, por acá, muy brillante su testimonio. Yo quiero comentar, tengo 70 años, una parte de esa pues me tocó por ahí andar en ese asunto. Dos cosas, doctor, me parece como que le hace falta un poquito que después de cerrados todos los canales por lo de la lucha del 68, surgieron movimientos guerrilleros. Usted quiere que habla un poco de el tragabalas. ¿Sabe usted quién es el tragabalas? No, me tocó parte de las vivencias con Eberto. Es un poco de una broma, porque el tragabalas es el Chucho Menor, Jesús Zambrano. Jesús Zambrano es cierto que participó en la guerrilla urbana y es cierto que se tragó una bala. Quiere decir que le pegó una bala aquí. Pero también tiene que ver con, fíjense que sí tiene que ver con los movimientos que vienen de las escuelas de física y matemáticas, porque él sí estudió con Ramiro Ávila Godoy en Hermosillo, Sonora, estudiaba la escuela de física y matemáticas que había en Hermosillo, Sonora. Pero ya ve lo que pasó. Usted dice, ¿qué pasó después? Mira a Rosario Robles. Véala entonces y véala ahora. Mejor ya nos vamos y ya acabamos con lo que ustedes quieren. Yo creo que parte de la historia de las vivencias que usted tuvo, por ejemplo, Rosa Alegría, por ejemplo, esta señora Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, son parte de la cooptación que hizo el sistema en aquella época. Sí, yo hablaba un poquito de, a lo mejor esa parte que usted nos comentó al último del tragabalas, o sea, sería importante. Bueno, pues vaya que fue cooptado el tragabalas, ¿no? Fue cooptado. Y la otra, la relación de esa época del movimiento estudiantil con el movimiento obrero a través de Demetrio Vallejo, etcétera, ¿no? Ya se empezaba a dar en aquel entonces que hoy lo que nos hace falta mucho al movimiento obrero es ese intelecto de muchas gentes que tuvieron esta experiencia, para que el movimiento obrero sea más intelectual. Gracias. Yo sí quisiera nada más decir una cosa sobre Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Realmente Demetrio Vallejo, Valentín Campa sí tenía como una formación más, digamos, del Partido Comunista, pero Demetrio Vallejo yo creo que venía del pueblito ferrocarrilero, pero era muy valiente. Demetrio Vallejo era terriblemente valiente. Esto del miedo y demás, Demetrio era alguien realmente valiente, y realmente que levantaron, cometieron un error, como siempre, pararon los ferrocarriles en la Semana Santa. Es durísimo que le pase eso a un gobierno, ¿no? Los metieron rápidamente, hicieron campos de concentración y los metieron al bote. A ellos los dejaron como presos políticos. Pero sí eran los presos políticos de nuestro tiempo más importantes y que representaban más
los que realmente estaban ligados al movimiento obrero, porque pues, vaya, nadie puede decir que los otros no fueran gente que había estado haciendo movimientos para apoyar la toma del cuartel Madera y todo eso, etcétera, etcétera. Pero eran gente como yo, bueno, periodistas, eran periodistas o intelectuales, porque Adolfo Gili pues, es un intelectual. Pero pues no hay que quitarles eso, pero sí el movimiento obrero fue muy importante. Pero algo que sí quiero, y se me olvidó decir, es que el SUTERM, o sea, los electricistas, no jugaron el papel que podían haber jugado, y en aquel momento sí era un sindicato independiente. Sin embargo, solo apoyaron, pero no pararon nada. Ahora el SUTERM, pues ya ven cómo anda también, si los vieron entonces, véanlos ahora. Pero entonces sí era un sindicato importante, el de los electricistas. Eso se les ve, el mexicano, no es el mexicano de electricistas, sí se les ve. El movimiento obrero sí, en aquel momento sí había, y el movimiento comunista venía realmente del estalinismo, pero estaba muy bien organizado, francamente, tenía mucho empuje y demás. Era el único movimiento importante que hubo en el 68, el del Partido Comunista. Hubo que no, por ejemplo, esto de que yo levantara la huelga del Poli venía a través de los Perelló, porque ellos se reunían con el Partido Comunista. Yo les decía, oiga, pero díganle a los del Partido Comunista que los levanten ellos, ¿no? Bien, doctor, pues tenemos también la compañera. Adelante. Bueno, gracias, doctor, por su testimonio. A mí no me tocó esa parte, le tocó a mi hermana la mayor y a mi papá, y él anduvo en hasta con los ruchos con mi papá. Pero ahora que comentaba de Rosa Luz Alegría, sí me tocó en unas prácticas de psicología por ahí del año 94. Le digo, y usted me va a entender, ella por ahí tenía como una especie de prestación en San Fernando, en Tlalpan. Ella por lo menos 3 meses al año se iba por allá, decía que a limpiar las consecuencias familiares, y entonces se encerraba completamente. Ya usted sabrá a qué San Fernando me refiero. Entonces, pero Rosalía fue algo de educación, ¿no? con Pepe López. Luego fue secretaria de turismo. Pero antes fue de educación algo, ¿no? Y en esta parte, yo por ejemplo, lo retomo en la parte del ser, ¿no? Ya como ser humano, usted, porque digo, ya me enteré que el miedo lo hizo volverse más guapo. Esa parte me quedó muy clara, ¿sí? Pero... Sí, en esa parte del miedo. Eso impliqué. Sí, yo vi la foto afuera, entonces obviamente lo entiendo ahora completamente. Entonces, ¿qué pasó con Eugenio? Ya cuando pasa todo esto, ¿qué fue así como hombre, como ser humano? Que creo que es la parte que ahorita nosotros debemos retomar por esta desvalorización y falta a veces hasta de principios o cosas básicas, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué pasa con usted ya estando en el CINVESTAB? Y cómo retoma su vida, o sea, cómo, no quiero pensar en cómo afectó, ni me voy a meter en esa parte tampoco morbosa de su vida, pero cómo usted retoma y cómo puede mantener esa, digamos, conciencia o coherencia en su vida, porque grandes luchadores desafortunadamente se quedan en esa parte, y a veces el desenlace en su vida es malo, digámoslo así, para ellos. Pues no, sí es una... Aquí estamos hablando de que yo regresé en el 70, me fui, pedí permiso sin goce de sueldo, me fui a Ginebra porque tenía una oferta de trabajar en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Ginebra. Estaba muy contento con mis hijas allá, todo dar Suiza, etcétera, y me habló Carlos Simas, me escribió Carlos Simas diciendo, oye, regrésate porque hay algo importante aquí, que fue la escritura de los libros de texto gratuitos que cayeron aquí, y que ADEM, pues a regañadientes, tuvo que admitir que se hiciera dentro del Departamento de Matemáticas, y ahí sí me regresé a regañadientes de toda mi familia, pues tenían los pobres de estar en Chicago. Me regresé a trabajar en la escritura de los libros de texto, y a partir de esto se generó la sección de matemática educativa,
y a partir de la sección de matemática educativa se generó la matemática educativa que no existía en el mundo. Y además ahí la sección empezó a trabajar con un programa nacional de formación de profesores que en algún momento dado tuvo 10.000 participantes. Hemos seguido trabajando, acabo de venir de Durango para estar con gente de las universidades, sigo trabajando con la gente de las universidades. Sí me tocó el 68, sí me marcó, pero es lo que estoy haciendo. Bien, pues yo creo que no más con esta pregunta y le daríamos ya adelante. Pues de antemano, doctor, gracias, de veras. Como se dice, como las personas que me antecedieron, de verdad hay una preocupación hoy muy importante, porque el CIMBESTAB pues, nos ha dejado muestras, empezando por usted, y también recuerdo por ahí al doctor Héctor Nava Jaimes, que fue director del CIMBESTAB, que también fue miembro del Partido Comunista Mexicano. Pero a esto a lo que yo voy... Yo no fui miembro, yo sé que Héctor sí, pero yo... Sí, bueno, pero o sea, como director también de este glorioso CIMBESTAB, pues también hoy en día carecemos muchas personas de una información más completa, y ahorita con usted que vivió, no lo está recopilando, sino que lo vivió en persona, eso nos da mucha muestra, porque lo demás que tenemos conocimiento pues es meramente por lo que hemos recopilado, el grito del poder, la noche de Tlatelolco, entre otras cosas, pero cuando se escucha de viva voz hay más credibilidad, porque así lo sentimos. Me recuerda mucho esto porque también aquí hay recortes periodísticos cuando entraban las tanquetas derrumbando la malla ciclónica que tenía el CIMBESTAB hace mucho tiempo, y también el departamento de fisiología y matemáticas, que es donde se encontraban estudiantes elaborando volantes para seguir difundiendo el movimiento, y que queremos agradecer por ahí al señor. Déjeme decirle que sí hay un volante muy importante de los de fisiología, bueno, acaba de morir hace poco, todos nos estamos muriendo, pero Julio Muñoz, que estaba en biología celular, los estudiantes de acá, hay una pancarta muy famosa, así como el volante que distribuyó Carlos Simas, hay una pancarta muy famosa porque Díaz Ordaz en algún momento dado, lo tengo por aquí escrito, desde Guadalajara, cuando hubo todo este relajo, ya salió el rector y todo eso, estando en Guadalajara dijo que les extendía como si no pasara nada, aquí está la mano tendida de la concordia, y acá los de fisiología y biología celular, ¿no? Julio Muñoz, el abuelo, acabó en biología celular, y hay una pancarta famosa del 68 que salió de aquí, del CIMBESTAB, que dice: hay que hacer la prueba de la parafina a la mano tendida. Es muy famosa. Sí. Bueno, y concluyo con esto porque pues, se nos ha dado la oportunidad a algunos que nos ha gustado recopilar datos, que hay muchas personas dentro que dejan mucho que desear, sí, por decir un ejemplo, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero será un minuto, de Fidel Velázquez, que da órdenes al departamento de limpieza para que se vistan como trabajadores y repriman a los estudiantes cuando tomaban los carros, ¿sí? Y esto no es preocupante porque hoy en día parece ser que todavía tenemos muchas gentes que están al servicio del poder, y como muy acertadamente lo decían, hoy estamos creo que peor que antes, porque ustedes pusieron su granito de arena, pero hoy muchos de nosotros no hemos hecho lo más mínimo para ir aglutinándonos más como pueblo, porque de verdad cada día estamos peor. Disculpen, a lo mejor me salí del tema, pero sí nos gustaría que poco a poco fuéramos sumando fuerzas, estudiantes. Yo tuve la oportunidad y agradezco a Dios y a esta honorable institución, trabajé 30 años y hoy ya me encuentro jubilado, pero de verdad no quise perderme esta charla, para mí era muy importante. Gracias. Pues bueno, creo que llegamos al final de este testimonio, como dijo el doctor. No más que antes agradecerle con un fuerte aplauso al doctor.
por invitarme. Y